Nacidas para el placer. Capítulo 2. La construcción social de la mujer actual. Aunque no lo percibamos, hay toda una serie de creencias y mitos alrededor de lo que es femenino o no que determinan nuestra conducta. Se trata de imposiciones inconscientes que nos configuran sin que lo advirtamos y que coartan la libertad de las mujeres impidiendo que desarrollen todo su potencial sexual con naturalidad y sin vergüenza ni culpa. Pensemos por un momento en aquellas definiciones que se asocian a una mujer políticamente correcta: buena madre, buena esposa, trabajadora, amable, dulce, cuida de los hijos, llega a todas partes, tiene un cuerpo atractivo. Para ser una mujer según los estereotipos vinculados a este sexo parece que conviene apartarse de determinadas definiciones para optar por otras. Por tanto, la libertad individual también queda recortada cuando se sale de los marcos establecidos. Los estereotipos de género son creencias colectivas sobre qué cualidades y formas de comportamiento y razonamiento se consideran apropiadas y típicas de mujeres y hombres. Parten de las categorías femenino y masculino, y son asignadas en función del sexo biológico que se supone natural y no problematizado. En ellos, según la investigación de Joel Lewis, se encuentran 4 componentes. Rasgos de personalidad. Para las mujeres, débiles, pasivas, dependientes, sumisas, intuitivas, con bajo apetito sexual. Para los hombres, fuertes, activos, independientes, inconformistas, racionales, con fuerte impulso sexual. Apariencia física. Para las mujeres, pequeñas, livianas, suaves en las formas. Para los hombres, grandes, contundentes, rudos en las formas. Comportamientos asociados a los roles. Las mujeres cuidan mejor a las niñas o niños, a las personas ancianas. Los hombres sirven mejor en lo público, como el empleo, la militancia política. Ocupaciones laborales. Las mujeres, maestras, enfermeras. Los hombres, trabajadores de la construcción, mineros. Más allá de las excepciones que son obvias, parece que la división entre la esfera de lo femenino y lo masculino está presente aún en muchos aspectos de nuestra cotidianidad. Son creencias asociadas a lo que se supone que es propiamente femenino o eminentemente masculino que todavía se cuestionan en pocas ocasiones. Estos prejuicios siguen vigentes en muchos casos, al menos en nuestro inconsciente, y dan por sentado que el ámbito de lo privado pertenece más a la mujer mientras que lo público es un territorio masculino. De igual modo, el patriarcado ha generado otras polaridades irreconciliables como las oposiciones cultura-naturaleza, ciencia-creencia y razón-sentimiento, en las que ciencia, cultura y razón pertenecen a lo masculino mientras que naturaleza, creencia y sentimiento se vinculan a lo femenino. La ciencia es la verdad, con mayúsculas, una verdad incuestionable que además de pertenecer a lo masculino, se caracteriza por el convencimiento de que la ciencia puede construir una imagen de la realidad tal y como es, sin tener en cuenta que el mapa no se corresponde con el territorio y que el conocimiento no es capaz de aprender la compleja realidad en todos sus aspectos. ¿Qué pasa cuando una mujer se aleja de estas definiciones de lo femenino y, por ejemplo, tiene una relación extramatrimonial o se muestra poderosa, dura, agresiva? Es importante detenerse a reflexionar sobre estos aspectos porque una parte de este constructo social no se tiene en cuenta suficientemente en los procesos de terapia y suele catalogarse como patológico aquello que se aleja de lo socialmente establecido, creando así más traumas que sanaciones. Los propios terapeutas son víctimas de esta construcción social cuando trabajan con sus pacientes desde ella, con los peligros que esto supone. En realidad, ser mujer y ser hombre depende más de las creencias asociadas a esta condición, determinadas por la educación, la cultura y los modelos que se imponen en cada momento, que de una cuestión biológica. De hecho, ocurre lo contrario, tal y como demuestra el investigador y biólogo Bruce H. Lipton. La creencia y el pensamiento son los que condicionan la biología y el ADN. Los mensajes del entorno, incluso los energéticos procedentes de nuestros pensamientos negativos y positivos, condicionan el comportamiento de cada célula de nuestro organismo.
cambiar nuestra manera de percibir y de pensar el mundo modifica nuestra genética. Según el entorno y como cada persona responde a él, un gen puede desarrollar más de 30.000 variaciones distintas. Aprendemos a comportarnos, a definirnos y a desarrollar un autoconcepto en función de la valoración ajena y de las respuestas de nuestro entorno a cada una de nuestras conductas, que adaptamos y readaptamos continuamente de acuerdo con el exterior. Percibimos el mundo según lo que nos han hecho creer de él, lo que escuchamos y vivimos nos moldea y conforma. Las creencias sobre nosotros mismos quedan grabadas en nuestro inconsciente y determinan, sin saberlo, tanto nuestro comportamiento celular como nuestra manera de ser y de sentir. Por eso, la definición de género está totalmente influida por la información que nos llega del exterior. Por su parte, la teoría queer propuesta por la filósofa feminista Judith Butler sostiene que los cuerpos son, en realidad, construcciones que se modelan y estilizan a través de los discursos y las prácticas. Desde el primer momento en que se nos interpela, en que se nos denomina como niño o niña, no se está describiendo con ello un estado de cosas naturales, sino que se produce algo social corpóreo al tiempo que se ponen en marcha unas cadenas de repeticiones, rituales, citaciones e invocaciones que irán configurando nuestra masculinidad o feminidad, desde la forma de vestir, hasta nuestra manera de hablar, sentarnos, dirigirnos a otras personas, mirar, modular la voz, etc. Veamos en detalle algunas creencias, no herencias biológicas, asociadas a lo femenino. La sexualidad en el marco patriarcal. Ella es para los otros, él es para sí. Estas son algunas definiciones que conforman la construcción social de cada uno de los géneros. La identidad femenina tradicional está basada en ser para los otros, ser en función y para el cuidado de las demás personas, estructuradas para dar vida, sentido y cuidado. La dependencia marcaría aquí la subjetividad de las mujeres, cuyo sentido de la vida y cuyos límites personales están en las otras personas y en los otros. La identidad masculina tradicional está basada en ser para sí. Los pilares que la definen son búsqueda de poder, alejamiento y desprecio de lo femenino. Además, en la masculinidad debe ser importante y autosuficiente, ser racional y no emocional, vincularse a la fuerza física, tener cierta relación con la violencia, legitimada en este caso socialmente, libertad sexual, social y de movimiento. En pleno siglo XXI, según un estudio de la Federación de Mujeres Progresistas, el 44% de las jóvenes cree que necesitan el amor de un hombre para realizarse, que los celos son una prueba de amor y que ellos son más atractivos si son agresivos y valientes. Se pronostica que para desterrar los roles de género hace falta como mínimo una generación más. La profesora y escritora Germaine Greer definió, al comienzo de la década de 1970, el término mujer eunuco para explicar cómo se condiciona a las mujeres hasta convertirlas en seres castrados. A la mujer se le niega la posibilidad de ser curiosa, de investigar y de explorar, de moverse según sus apetencias interiores sin más cuestionamientos. Le falta en su identidad la libertad sexual propia de lo masculino. Tiene que ceñirse a lo establecido. Así, este patrón de no búsqueda se aplica también en cuanto a ella le aparece su deseo sexual, impidiéndole que lo desarrolle. Se le niega toda opción de búsqueda y, desde esta imposibilidad, queda claro que no tiene que ser deseante en el tema sexual porque seguir la curiosidad en este campo es algo extremadamente peligroso. Al igual que se frena su búsqueda en el campo de la sexualidad, también se pone coto a sus ganas de descubrir lo nuevo en otros ámbitos. Por tanto, este patrón se aplica en la sexualidad, para frenar sus formas de descubrir el placer, pero también en otros campos puesto que ella no puede, es débil y necesita protección. La mujer no tiene deseo. Durante siglos se ha perseguido el deseo sexual de la mujer. En un congreso ginecológico celebrado a principios del siglo XIX, se debatió con toda seriedad la cuestión de si las mujeres tenían o no apetencias sexuales.
tras arduas conversaciones, la mayoría abrumadora de esos sabios convino en que la mujer buena no tiene apetencias sexuales. Psicológicamente, como mínimo, las mujeres han de mostrarse apacibles e inocuas para ser buenas. En nuestro constructo del género femenino parece darse por sentado que la sexualidad de la mujer solo tiene un papel en función de la presencia de un hombre. Queda establecido que ella no tiene una pulsión sexual propia ni un deseo sexual independiente del varón, como si su deseo sexual siempre dependiera de un estímulo exterior y no pudiese surgir de su interior, algo que se acepta como normal en el género masculino. En este sentido, llama la atención que no se habla de la masturbación femenina, o al menos no se habla con la misma normalidad y sentido del humor con los que se aborda la masculina. Se actúa como si no existiese y no pudiera darse en cualquier momento de la vida de la mujer, ya sea en la niñez, la adolescencia, cuando la mujer tiene pareja, cuando no, en la menopausia y más allá. Me ha costado llegar a masturbarme porque siempre he tenido pareja y solo tenía orgasmos con la penetración, hasta que un día logré mi primer orgasmo por vía manual cuando una de mis parejas me tocó el clítoris. Fue un gran descubrimiento y desde entonces empecé a masturbarme mucho sola. Hasta entonces, el sexo únicamente era algo que estaba vinculado a una pareja. Debido a estos determinantes sociales, la niña puede experimentar la aparición de su deseo sexual como algo negativo. He aquí una carta de una chica que pide auxilio casi desesperadamente. Tengo un problema que me avergüenza demasiado para pedirle consejo a mi madre. A veces me siento muy sola y solo anhelo tener un novio, anhelo una experiencia que jamás he conocido. Ya sé que soy muy joven para hablar de estas cosas, pues solo tengo 13 años, pero no puedo evitarlo y me desespero cuando pienso que todavía tendré que esperar tanto. No me aconseje que olvide este deseo, por favor, pues por mucho que lo intente no puedo. Ocupa mis pensamientos la mayor parte del tiempo. Ayúdeme, por favor. Este testimonio recogido por Greer nos hace reflexionar, ¿qué ayuda se le puede ofrecer a esta niña? La autora de esta súplica tiene 13 años de edad, pero ya se castiga interiormente y siente como una anormalidad la aparición de su deseo sexual cuando toda su naturaleza está diseñada para que así sea, para despertar en ella su sexualidad y su búsqueda hacia el placer. Sin embargo, está convencida de que debe desear otra cosa. Ha aprendido que el deseo sexual que la invade no debería existir. ¿Cómo ha llegado a esta conclusión? Su entorno lo ha conseguido. No es algo correcto que la mujer posea un deseo sexual propio. Cuando esta chica cumpla 15 años, ya habrá llegado a convencerse de que su deseo sexual no existe. Se habrá olvidado de él. Se habrá asfixiado por sí mismo. Cuando no es el deseo sexual lo que nuestra sociedad extingue, es el cuerpo lo que se contempla como algo maldito. Soy el patito feo de la familia y solo quisiera ser bella. Cuando voy al cine y veo a estas chicas tan guapas, casi me dan ganas de llorar al pensar que soy tan poco atractiva. ¿Podría darme algunos consejos de belleza? A una niña se la alaba por su belleza más que por otras cualidades. Y cuando una niña pequeña pregunta si le crecerá un pene, es fácil que se haga referencia a su carencia de él o bien, con suerte, se le hable de que ella tiene vagina. En pocas ocasiones se menciona que el clítoris es el pene de la mujer y que este es un órgano diseñado exclusivamente para que ella obtenga placer. En muchas cabezas, aunque sea en el inconsciente, sigue vigente el hecho de que el placer correcto solo se alcanza con la penetración. Esto es causa de frustración en muchas mujeres jóvenes ya que, si la vagina no ha alcanzado una maduración que permita más sensibilidad, llegar al orgasmo con la penetración puede resultar difícil. Según el informe Haidt sobre la sexualidad femenina, que en su momento revolucionó la sociedad estadounidense, el 70% de las mujeres afirmó que no alcanzaban el orgasmo con la penetración, pero podían llegar al clímax con la estimulación del clítoris. Esta información liberó a muchas mujeres que se sentían disminuidas ante una sexualidad con un modelo tan patriarcal. Esta falta de deseo propio es el resultado de que a la mujer se la defina desde la carencia, en lugar de ensalzar su poder y su fuerza sexuales, algo socialmente aceptado en los hombres. A menudo,
a la niña se la define a partir de aquello de lo que carece, sin explicarle lo que sí posee. Su potencia sexual no es un valor, sino algo que debe seguir en la clandestinidad. La británica Jo Adams, especialista en sexualidad y conocida como la evangelista del clítoris, asegura que, aún hoy, la educación sexual se centra mucho más en la reproducción que en el placer. No se informa suficientemente sobre cómo funciona el cuerpo de la mujer a la hora de conseguir placer y cómo está diseñado para gozar. Una buena prueba de ello es que, de los 15 manuales más importantes sobre educación sexual utilizados en Gran Bretaña, en 10 no se mencionaba el clítoris y tampoco se hablaba del orgasmo femenino. ¿Cuántas chicas adolescentes hablan entre ellas de su masturbación? ¿Algo que es motivo de conversación habitual entre los chicos? Es obvio que las niñas tienen y manifiestan también una fuerte pulsión sexual, pero en la mayoría de los casos esta queda constreñida a una relación estable sin que se les permita experimentar sin reglas, sin miedos para averiguar cuáles son sus preferencias, para saber dónde está su placer. A menudo, realizar este camino de búsqueda supone enfrentarse al miedo al rechazo porque el sexo y la experimentación en este sentido han sido calificados como algo peligroso. La primera palabra que solemos oír al contactar con el sexo es no o no toques. La vergüenza aparece por evitar salirse de la norma, al igual que el miedo surge por el hecho de exponerse a ser criticadas y castigadas por el grupo social al que pertenecen, formado no solo por la familia, sino también por las mismas compañeras y amigas. Una mujer explica: recuerdo perfectamente el momento en que me pregunté por primera vez si era diferente a las demás chicas, si era una mujer demasiado ligera de cascos. Mi mejor amiga preguntó: ¿qué chico de nuestro grupo te gusta? Yo le nombré a más de uno sin dejar de reír y muy divertida. Casi todos despertaban mi interés y me parecían muy atractivos. Era virgen y la seducción, quizá más que la sexualidad en sí, me parecía un juego fascinante. Mi amiga muy seria me reprendió: ¿cómo puede gustarte más de un chico al mismo tiempo? Eso no está bien, estás loca. Solo debe gustarte uno. Uno nada más. No puedes ir tonteando con todos. No nombró la palabra puta, pero quedó totalmente implícita en su tono. Creo que en ese momento empezó una clara lucha conmigo misma para saber siempre quién debía ser el único hombre de mi vida. Una lucha que en algunos aspectos probablemente no ha terminado. Esta otra, en cambio, explica cómo ha sido rechazada en diversas ocasiones por ser ella, la mujer, la que toma la iniciativa en una relación sexual. Muchos hombres lo viven como algo agresivo y algunos de ellos simplemente no han aceptado que yo fuera quien decidiera acercarme a ellos y tomase la iniciativa, como si conquistar solo fuera algo propio de lo masculino. Esto me ha comportado una gran frustración y contrariedad. Está claro que el deseo sexual de la mujer está determinado por un constructo social patriarcal, porque de lo contrario la naturaleza hubiera obrado de otro modo. Si admitimos el postulado de que las mujeres no tienen especial interés por el sexo, salvo como medio para manipular al hombre y conseguir el acceso a sus recursos, ¿por qué habría llevado la evolución a la hembra humana a desarrollar esa capacidad sexual excepcionalmente pródiga? ¿Por qué no reservar el sexo a los pocos días del ciclo en que la concepción es más probable, como hacen prácticamente todos los demás mamíferos? Hay numerosos tabúes alrededor de la sexualidad en general, pero aún más en torno a la femenina. Esto se pone de manifiesto en que las lesbianas fueron, durante siglos, tan invisibles como la masturbación femenina y que la ninfomanía se consideró una enfermedad muchísimo antes de que se hubiera oído hablar de la adicción al sexo, uno de estos nuevos trastornos definidos, creados, por nuestra civilización. A las chicas no se les enseña nada o casi nada sobre la forma de conseguir su placer. La mayoría de ellas se lanza a tener una relación sexual sin información, sin conocerse y, a menudo, más por complacer al chico y así no perderlo que conectadas auténticamente con su propio deseo. De este modo, tras su primera experiencia sexual, algunas chicas acaban sufriendo una enorme decepción, una vivencia que las marca negativamente y que puede llegar a ser difícil de subsanar o que solo se acaba relativizando con el paso de los años.
el sexo empieza a ser motivo de sufrimiento y, por tanto, algo que es mejor no mirar de cara porque duele. Las mujeres son fieles. En esta visión construida socialmente de la sexualidad de la mujer, en la que ella prioriza el deseo del otro al propio, se admite con mucha dificultad su iniciativa en el sexo y por tanto su infidelidad. Pero parece claro que está en su biología. Así lo afirma Duane Brizendine: las mujeres no están más hechas que los hombres para la monogamia, están diseñadas para mantener sus opciones abiertas y fingen orgasmos con el propósito de apartar la atención de la pareja de sus infidelidades. De hecho, se calcula que entre un 5 y un 10% de los hijos nacidos en un matrimonio no han sido engendrados por el supuesto padre. Estudios sobre ciertas especies de pájaros que se pensaba que se emparejaban para toda la vida mostraron que hasta el 30% de las crías eran de otros machos diferentes de aquellos que las cuidaban y vivían con las madres. Y el mito de la fidelidad femenina recibe otro golpe con el sucio secretito que muestran los estudios genéticos humanos. El 10% de los presuntos padres investigados por los científicos no tienen relación genética con los vástagos que esos hombres están seguros de haber engendrado. Con el objetivo de evitar la infidelidad de la mujer, sobre todo en África, se llega al extremo de practicar masivamente la ablación del clítoris en las niñas, como un ritual de paso que asegura su pertenencia a la comunidad, una violencia de género extrema consentida y llevada a cabo por las mismas mujeres. Nos escandalizamos, con razón, pero en Occidente la sexualidad, en especial la de la mujer, también se controla. Como se hace en la mayoría de las culturas patriarcales, con esta práctica se quiere controlar la sexualidad femenina, acabar con el deseo sexual de la mujer y garantizar su fidelidad, así como limitar las demandas sexuales a su marido, algo importante sobre todo en aquellas regiones donde la poligamia es habitual. Algunas culturas piensan que la ablación contribuye a aumentar el placer sexual masculino, y en algunas comunidades mantener relaciones sexuales con una mujer cuyos genitales no hayan sido amputados se considera impuro o, incluso, peligroso, ya que el contacto del clítoris con el pene podría originar la muerte del hombre o mermar su virilidad. Por si fuera poco, los Bambara de Malí creen que el clítoris es el hogar de un espíritu maligno. Para muchos pueblos africanos, el clítoris corresponde al lado masculino de la mujer, y es considerado como un atributo propio del sexo opuesto que es necesario eliminar para que la mujer esté plenamente en concordancia con el suyo. La mujer no puede ser una puta. Una mujer sin oficio tiene dos opciones: el matrimonio o la prostitución. ¿Vienen a ser lo mismo? No. Valerie Tasso, Diario de una ninfómana. Si el matrimonio es aceptado y está bien visto en cualquier circunstancia, incluso, como ocurre en algunas culturas, cuando el hombre toma por esposa a una niña de corta edad, ser puta parece que es lo peor que le puede ocurrir a una mujer. Ser tachada de puta es un grave insulto. En ello queda implícito también que ésta no posee, o no debe poseer, ningún deseo sexual, desde luego, no debe manifestarlo porque lo contrario sería comportarse como una ramera. Y la compasión hacia las putas solo cabe cuando ejercen la prostitución para subsistir. No entra en nuestros parámetros que la mujer pueda gozar eligiendo libremente la prostitución como profesión. Virginie Despentes explica con detalle cómo, mientras ejercía de puta, la mayoría de los hombres con los que estuvo le decían que se sentían mal por ella y a menudo querían salvarla de esa desgracia. No podían pensar que para aquella mujer era una situación cómoda e incluso placentera, especialmente al principio. Despentes se plantea que la prostitución no es legal en muchos países porque el aceptarla significaría otorgar demasiado poder a la mujer y declarar que puede ser totalmente dueña de su sexualidad y de su cuerpo. Más allá de las personas que ejercen la prostitución, también se califica despectivamente como putas a aquellas mujeres que mantienen muchas relaciones sexuales o que disfrutan del sexo con cierta asiduidad. Llamar hijo de puta a un hombre es también uno de los peores insultos, como si las putas no pudieran ser madres y tener hijos o eso fuese una desgracia. Existen distintos mecanismos que la sociedad utiliza para controlar la sexualidad de la mujer o para que ésta no disfrute libremente de ella.
Y la palabra puta es la primera que aparece en la mente cuando cruzamos ciertas fronteras porque no se nos enseña a usar nuestro cuerpo, al fin y al cabo, para obtener placer. Tampoco parece que interese que sepamos cómo hacerlo. Podríamos tener demasiado poder sobre nosotras mismas y quizá también sobre los hombres si fuésemos sabias corporalmente. La mujer es culpable y suele equivocarse. Paradójicamente, a pesar de no tener ni poder ni deseo sexual, cualquier encuentro sexual que no se produzca dentro de un marco legal y religioso, ya sea una relación extramatrimonial e incluso una violación, se achaca fácilmente a la mujer la culpa por incitar al hombre y provocarlo como si éste no fuera responsable de sus actos. Es el legado que llevamos a cuestas, aunque sea de forma inconsciente heredado de la mayoría de religiones sahara-asiáticas en las que hemos sido educados como son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Estos párrafos de Steve Taylor, antropólogo e investigador de la evolución histórica de la psique humana, son de lo más ilustrativo. No podemos olvidar que el rechazo básico hacia las mujeres forma parte de muchas culturas caídas, las cuales las consideran criaturas intrínsecamente impuras y pecadoras, que han sido enviadas por el demonio para extraviar a los hombres, una visión que siempre ha sido característica de las tres grandes religiones sahara-asiáticas y que alentó la obsesiva caza de brujas que asoló Europa entre los siglos XV y XVIII. Aunque obligasen a las mujeres a cubrir el cuerpo y el rostro y las relegasen a vivir en una condición similar a la esclavitud, cualquier mujer podía despertar en ellos, los hombres, poderosos e incontrolables impulsos sexuales en cualquier momento. De ese modo podemos afirmar que los últimos 6000 años de crueldad de los hombres hacia las mujeres constituyen, en parte, una venganza por ese motivo. Incluso la mayoría de las mujeres que han sido violadas llegan a preguntarse en algún momento si no hicieron algo para provocar el ataque. Llevar una minifalda, mostrarse seductoras. El sentimiento de culpa que se puede despertar es tan grande que se preguntan cómo pueden seguir viviendo después de esta desgracia. El peso del patriarcado no contribuye a que la mujer violada supere el trauma, más bien lo agranda. En nuestra sociedad patriarcal y durante siglos, de la misma manera que la virginidad es sagrada, la violación es lo peor que puede sucederle a una mujer porque ésta deja de ser pura. La violación mancilla a la mujer sin remedio, y en algunos casos no solo a ella, sino también a toda su familia. Conviene tener en cuenta que, según este patrón, a la mujer tampoco se le permite desarrollar otros mecanismos de defensa relacionados con su capacidad de agredir directamente. En esta sociedad patriarcal, a la mujer no se le enseña a defenderse sino más bien a aguantar. No se nos enseña a pegar o agredir a un hombre. Nuestras creencias patriarcales nos perjudican hasta el punto de impedirnos reponernos después de haber sufrido una vejación o una violación porque parece que una mujer forzada debe estar abocada a la muerte en vida para siempre. De lo contrario, será mal vista y rechazada por su entorno. Es difícil que las mujeres se desvinculen de la culpa, llevan siglos inmersas en ella. Ya en la Biblia se nos dibuja como las únicas causantes de todas las desgracias que han recaído sobre la humanidad, y la mujer es la responsable de la expulsión del paraíso por el simple hecho de haber seguido su deseo y haber caído en la tentación. Se da por sentado que, cuando escuchamos nuestro deseo, nos equivocamos y se nos va a castigar por ello. La culpa relacionada con el deseo, y más con el deseo sexual, siempre está presente en la mujer, una gran contradicción cuando se da por supuesto que carecemos de él. Así lo muestra esta confesión de una mujer. La relación sexual es algo que temo, aunque lo deseo y lo necesito. Solo la masturbación me ha liberado, pero no se lo he contado nunca a nadie. La primera vez que lo hice estaba sola y sentí la presencia burlona de los amigos de mi marido. Cuando volví a casa, sonó el teléfono. La mujer de uno de ellos me comunicó que su marido acababa de morir. Siempre me ha quedado el miedo ligado a la masturbación. La mujer es dependiente, frágil, pasiva, sumisa y una víctima a la que se debe proteger. Consumida por la culpa y debilitada por ella, la mujer pierde su fuerza natural. El patriarcado la sume en la necesidad de ser protegida por un hombre, ya que por sí misma no puede defenderse,
hacer las cosas y tampoco valerse. Así se desarrollan leyes que la protejan para que no sea agredida y se toman otras medidas. La mujer que llega a creer que su vida depende de esta protección externa se muestra frágil y sumisa, una actitud que aún fomenta más su desprotección, que le impide desarrollar su poder innato, el cual es escondido y mutilado por la sociedad que rechaza o contempla con desconfianza a las mujeres fuertes. Y no es simplemente una fantasía. Sheryl Sandberg comenta un famoso estudio de la Escuela de Negocios de Harvard sobre una mujer llamada Heidi Voisin, una emprendedora de carrera exitosa. Un profesor tuvo la idea de pasar su historia a un grupo de alumnos para conocer su opinión, pero a unos se la hizo llegar con su nombre auténtico y a otros bajo el de Howard. Tras preguntar a los estudiantes, todos, tanto hombres como mujeres, estaban de acuerdo en que Howard era un gran tipo. En cambio, para muchos, Heidi era una egocéntrica con la que no se podía trabajar. El éxito en una mujer no está bien visto y levanta más sospechas que en el caso de que sea un hombre quien lo consigue. La cuestión es, ¿estas medidas para proteger a la mujer tienen realmente como objetivo protegerla o más bien buscan controlarla, a través del miedo y de fomentar su inseguridad? Virginie Despentes llega al extremo de preguntarse, si es cierto que a la sociedad le preocupa tanto proteger a la mujer de la violación, ¿por qué aún no se ha inventado un aparato que pueda introducirse en la vagina y que hiera el pene del hombre que lo intenta? Es normal que la mujer que necesita protección esté más pendiente de quienes depende que de sí misma. Nuestra cultura da por sentado que la mujer está biológicamente mejor diseñada para cuidar a los demás y volcarse en el cuidado de los hijos. Es cierto que el cuerpo de la mujer vive inmerso en un baile hormonal, pero este es rico en matices. En algunos momentos la segregación de oxitocina puede llevarla a sentirse más vinculada a los demás, a percibir con precisión sus sentimientos, pero también puede ocurrirle todo lo contrario. La testosterona no le es ajena. De hecho, su cuerpo varía, no solo con el ciclo menstrual, sino a lo largo de toda su vida. Tanto puede estar centrada únicamente en su propio ser, mostrar una enorme firmeza, ambición y estar concentrada en conseguir lo que desea como irradiar amor, cuidados y entrega. Su deseo sexual puede ser muy potente, puede convertirse en una persona desenfrenada y soñadora para poco después, con la llegada de la menstruación, necesitar, siempre que siga sus sensaciones corporales y no el camino marcado, alejarse del mundo, de la cotidianidad, encerrarse en sí misma y volverse más intuitiva que nunca. Si nuestra cultura lo permitiera, haciendo que no tengamos que escindirnos y mantener divididos nuestro cuerpo y nuestra mente, si nos enseñara a escuchar nuestro organismo y nuestras sensaciones, entonces la mujer podría mostrar toda la riqueza que la conforma y que constituye su esencia. No obstante, conviene recordar que no todas las mujeres son iguales. La mujer no es divina. Si el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, en nuestra cultura la mujer está lejos de la divinidad. El filósofo francés Michel Foucault, en sus libros Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, y la arqueología del saber, insistía en la necesidad de hacer una arqueología de las palabras que permitiera entender la raíz del lenguaje y, de este modo, comprender el origen de ciertos prejuicios y preconceptos que, de un modo u otro, han configurado y aún determinan la existencia humana. Nuestro pensamiento es lenguaje al fin y al cabo. Por ello, hemos investigado sobre el origen de la palabra femenino. En la Edad Media se creó una etimología de fémina que aseguraba que este vocablo latino derivaba de fides, fe, y minus, menos. Aunque es falsa, recoge la ideología de la época, en la que se argumentaba que la mujer es un ser inferior al hombre y, por tanto, con menos fe que éste. Se aleja así a la mujer de lo divino y se la identifica con la naturaleza, mientras que el hombre es casi Dios. La teóloga alemana Uta Reinke-Heinemann expone que otras implicaciones de esta acepción del término fémina son que la mujer, por no ser semejante a Dios, tiende a conservar menos la fe y en consecuencia es más proclive a la incredulidad. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero la mujer no posee estos mismos dones y, por tanto, no está tan cerca del reino de los cielos.
no es divina. En mi opinión, por eso ha sido tan relevante recuperar a las diosas que hay en cada una de nosotras. Nos devuelve al mundo de lo sagrado, del que fuimos excluidas perdiendo nuestro valor intrínseco y nuestros derechos. Para la mujer, significó la prohibición de ejercer su poder, de trascenderse y conectarse con algo más grande que ella misma. Algunos expertos llegan a la conclusión que el origen de femenino, relativo a la mujer, al sexo o género femenino, proviene del adjetivo latino femininus, diminutivo de fémina, que a su vez procede de la unión de dos antiguos elementos indoeuropeos, el participio presente de la raíz de amamantar, mamar, y el participio medio, meno. Por tanto, etimológicamente, fémina significa la que amamanta o da de mamar, y deriva de un verbo caído en desuso que dio lugar también a fecundus, fecundo, filies, hijo, y felix, feliz, formas que han pervivido. La mujer no es agresiva. La mirada de género que nuestra sociedad ha construido respecto a la mujer no solo la dibuja indefensa, sino que, del mismo modo, la contempla como un ser sin capacidad para agredir. Las mujeres tampoco cometen abusos. Me sorprende una y otra vez, en los talleres que realizo, que la mayoría de las mujeres se muestren incapaces de reconocer y expresar su rabia. Es la emoción que más les cuesta transitar, la más prohibida, y acaba convirtiéndose en la más desconocida para ellas. Sin embargo, como cualquier otro mamífero, la mujer también tiene pulsiones agresivas. De hecho, un estudio realizado por la Universidad de Florida asegura que muchas mujeres jóvenes agreden y abusan psicológicamente de sus parejas. De los 25,000 hombres que participaron en el estudio, un 40% reconoció haber sido agredido por una mujer y verse obligado en más de una ocasión a realizar algo en contra de su voluntad. No se trata de culpabilizarnos más, sino de recuperar, junto a la rabia, nuestra fuerza y capacidad para poner límites. Validar nuestra agresividad nos convierte al mismo tiempo en seres autosuficientes e independientes que no necesitan protección porque se valen por sí mismos. Podemos ser santas, buenas, cuidadoras e inocentes, pero también somos fuertes, deseantes, agresivas, capaces de defender, manipular, chantajear, luchar. Aceptar nuestra agresividad nos permite salir de las etiquetas que nos llevan al sometimiento y a la pasividad. Sin ánimo de menospreciar la lacra social que representa la violencia de género, la mujer posee, en términos biológicos, un mayor dominio del lenguaje que el hombre, incluso durante la menstruación, cuando el cerebro femenino registra los niveles de estrógenos más bajos. Esta cualidad mejora nuestra capacidad para argumentar y ser superiores al hombre a la hora de negociar y discutir. Los científicos suponen que, aunque una mujer sea más lenta en actuar físicamente empujada por la cólera, una vez que se ponen en marcha sus circuitos verbales más rápidos, pueden desencadenar un aluvión de palabras insultantes que un hombre no puede igualar. Es característica de los hombres usar menos palabras y tener menos fluidez verbal que las mujeres. Los circuitos cerebrales de los hombres y sus cuerpos pueden desembocar fácilmente en una expresión física de ira, estimulada por la frustración de no ser capaces de ponerse a la altura de las mujeres. De la misma manera que los hombres agreden a las mujeres haciendo valer su fuerza física, en algunos casos ellas recurren a esta mayor capacidad para violentarlos y agredirlos verbalmente. No olvidó los más de 6,000 años de maltrato y vejaciones que la mujer lleva soportando, ni mucho menos estoy hablando en defensa de los agresores. Solamente apunto que para ser coherentes y reivindicar nuestra libertad con mayúsculas, aquella libertad que surge tras el proceso de haber sabido desbrozar las creencias heredadas permitiéndonos abrir la mente a lo ajeno, es preciso reconocer también nuestra fuerza con todo lo que ésta contiene. La sociedad venera el ideal de mujer autocontrolada, pero afortunadamente las mujeres reales son mucho más complejas, ricas en matices y muestran en más de una ocasión a lo largo de la vida que la visceralidad forma parte de ellas. Loan Brizendine asegura que el incremento del estrógeno significa que las chicas sienten más sensaciones corporales y dolor físico que los muchachos. Por consiguiente,
La relación entre los sentimientos viscerales de la mujer y sus corazonadas intuitivas está fundada en la biología. En terapia he visto muchas veces cómo la mujer es quien posee más poder en las relaciones, llegando a dominar a toda la familia. En Sudamérica, por ejemplo, he sido testigo de cómo ellas pueden criticar sin piedad y humillar en público a su compañero poniendo en cuestión la virilidad de éste hasta ridiculizarlo, algo que puede no estar exento de salvajes represalias. El constructo social asocia lo femenino a la pasividad, en el sentido de que es incapaz de pasar a la acción, transformar, emprender y construir sin apoyo. No identifica a la mujer con la rabia, como si esta emoción que conecta al ser humano con el instinto, que lleva a actuar, a defenderse a sí mismo y su territorio y a poner límites, no formará parte de su naturaleza. Existen 4 emociones básicas en el ser humano: la tristeza, la rabia, el miedo y la alegría. Son emociones comunes a todos los mamíferos. Dejar a la mujer sin la rabia la acerca más al rol de víctima que se ha desarrollado para ella en esta construcción social. Prácticamente no existen artículos ni estudios sobre los abusos cometidos por mujeres, en parte porque a los hombres que los han sufrido les avergüenza reconocerlo. La británica Erin Piaget, que fundó en 1971 el Chess de Quemensir en Londres, el primer refugio del mundo para mujeres maltratadas y sus hijos, se ha atrevido a abordar esta cuestión. Piaget asegura que la violencia doméstica no es una cuestión de género. Habla de familias proclives a la violencia y no distingue entre hombres y mujeres. En esta casa de acogida para mujeres maltratadas por sus maridos, Piaget tuvo la oportunidad de analizar de cerca el comportamiento tanto de las mujeres como de los maridos e hijos de estas, y llegó a la conclusión de que muchas de las personas acogidas eran adictas a la violencia. Una y otra vez buscaban caer en manos de su agresor como si para vivir necesitasen esta forma violenta de relación. Esta adicción a la violencia también se podría explicar biológicamente por el hecho de que, con el tiempo, se crean unos circuitos neuronales que buscan retroalimentarse. Ella misma se dio cuenta de que había padecido esta adicción a la violencia a lo largo de muchos años de su vida, ya que fue maltratada en la infancia por su madre, habiendo experimentado la violencia de mi madre. Yo siempre supe que las mujeres pueden ser tan despiadadas e irresponsables como los hombres. Como hemos dicho, en muchas ocasiones los abusos cometidos por la mujer no son denunciados ni tampoco detectados. Este es, sin embargo, el testimonio de un hombre que confiesa haber sufrido abusos, siendo niño, por parte de una chica. Yo tenía alrededor de 5 años cuando sucedió y no me atreví a hablar hasta mucho más tarde. De hecho, faltaba un mes para celebrar mi 10º aniversario cuando osé contárselo a mi madre. Recuerdo ese momento como si fuera ayer. La hija de una vecina del barrio nos cuidaba a mis hermanos y a mí. Tengo clara en mi memoria la imagen de mí mismo desnudo encima de su cuerpo, también desnudo, en una cama estrecha pegada a la pared. Nos besábamos en la boca, sentía el tacto de su cuerpo pegado al mío y que nos tocábamos. No recuerdo maltrato ni vejaciones de ningún tipo, pero algo sucedió en mi mundo emocional porque el sentimiento de que aquello no estaba bien me era muy claro y, entre encuentro y encuentro con ella, yo me fui llenando de miedo y culpa. No sé cómo se acabaron aquellos encuentros, simplemente cesaron. Desde aquellos días, a pesar de que era muy niño, hasta que logré hablar de ello con mi madre al mudarnos, yo era el portador de un secreto que me angustiaba, llevaba una carga que me pesaba mucho. Vivía inmerso en una continua ansiedad. Hablarlo con mi madre fue una de las mayores catarsis que he experimentado. Las lágrimas no me permitían articular palabra. El rostro de mi madre a medida que me preguntaba qué había ocurrido se llenaba de miedo mientras yo quería y no podía responderle. La siguiente imagen que tengo de mí es la de aquella misma noche, llorando sin cesar en mi cama mientras mi madre, muy enfadada conmigo, me obligaba a callar para no despertar a mi padre y a mis hermanos. Fue muy duro para mí. Había abierto la caja de Pandora, y cuando necesitaba un abrazo y consuelo, se me tapaba la boca. Los años fueron pasando, nunca más se volvió a hablar de ello hasta que con 29 años lo abordé en un espacio terapéutico. Era un curso de sexualidad al que acudí y allí fui consciente de que había crecido creyendo que había algo malo en mí, que provocaba la sexualidad de los adultos.
algo malo y monstruoso. Crecí sintiendo que el culpable era yo. Además, recordé también que la hermana de mi padre me llevaba a escondidas a una habitación para darme lo que ella llamaba besos de tornillo, y que con aquello me sentía forzado e invadido. Aquellos hechos me marcaron mucho. No somos tan diferentes. Este relato bien podría leerse como si el abuso lo hubiera sufrido una mujer. ¿Qué cambiaría en nuestra mente entonces? Este testimonio también nos muestra cómo nuestra cultura asocia el sexo a la culpa, independientemente del género. Recuperar a Kali. Existen ejemplos mitológicos que describen a mujeres llenas de fuerza, como la diosa negra Kali en el hinduismo. Abrazar la fuerza que hay en cada una de nosotras requiere el valor de aceptarse con todo lo que ésta puede llegar a representar. Es como abrazar a Kali, cuyo nombre significa la mujer negra. Esta encarnación de Parvati, esposa del dios Shiva, posee 4 brazos y lleva por vestimenta una faja confeccionada con manos de hombres muertos. Es la deidad de la muerte y la destrucción, genera temor por su crueldad, pero también una gran fascinación por su potencia y capacidad de regeneración. Cuenta la leyenda que cuando un ejército demoníaco encabezado por Mahisa atacó a los dioses, Durga, la Gran Madre, adoptó la forma de Kali y luchó encarnizadamente contra el terrorífico demonio, de cuyas gotas de sangre surgían a su vez nuevos enemigos. Kali es la mujer que todo lo abarca. Lleva en una mano una espada, en la otra, la cabeza del demonio al que ha dado muerte, y con las 2 restantes anima a sus devotos a que la adoren. Sus ojos están inyectados en sangre por el ímpetu que ha necesitado para vencer a Mahisa, un ímpetu que la ha llevado a pisar sin darse cuenta a su esposo Shiva. Triunfante, Kali, llena de alegría y excitación, baila tan desenfrenadamente que la tierra tiembla bajo sus pies. Shiva le pide que se detenga, pero ella, poseída por el entusiasmo, no puede oírlo. Entonces, el esposo se tumba en el suelo para absorber con su cuerpo el impacto de la fuerza de Kali hasta que ella reacciona y se detiene. Se dice que los brazos de Kali representan el círculo completo de creación y destrucción contenidos en esta diosa negra, los ritmos de creación y destrucción propios del cosmos. Kali empuña la espada del conocimiento que hace pedazos el ego y con sus 3 ojos es capaz de percibir pasado, presente y futuro. Para mí, esta diosa que atemoriza a los hombres representa a la mujer con todas sus caras, la faceta más agresiva y poderosa y, al mismo tiempo, la más amorosa y sacrificada. También representa la energía femenina pura, la Kundalini, que activa el poder del sexo, la sensualidad y la encarnación del amor desenfrenado y voraz. Kali es la amante sexual que satisface sus deseos y se deja poseer por ellos. No propongo volvernos sanguinarias y asesinas, sino recuperar nuestro instinto y con ello nuestro deseo, algo que la construcción social niega en la mujer. Al retirarle su agresividad, se mutila al mismo tiempo su fuerza y se limita su potencia innata para sentir satisfacción y placer. Una idea que no se puede perder de vista, es que poder, agresividad y deseo sexual están totalmente vinculados y se retroalimentan, como se ha comprobado tras analizar el papel de distintos neurotransmisores cerebrales. Una larga lista de experimentos confirma que el aumento del nivel de testosterona mejora la autoestima. Esta misma hormona que incrementa la agresividad estimula también el deseo sexual. Al estudiar el comportamiento de distintos grupos de monos y chimpancés, se comprobó que los líderes de la manada presentaban más testosterona que el resto, a la vez que se mostraban mucho más agresivos. En otro caso, los veteranos de guerra que registraban los mayores niveles de testosterona en sangre eran también los que se habían comportado más agresivamente durante la contienda. En las mujeres encarceladas, las más agresivas son también aquellas que tienen mayores índices de testosterona. En términos neurobioquímicos, la capacidad de violencia, el deseo sexual y la competitividad constituyen 3 expresiones derivadas del mismo perfil. Por tanto, queda demostrada la interrelación entre conducta y biología. Los comportamientos que generamos también alteran nuestra fisiología, y en la medida en que a la mujer no se le permite mostrarse agresiva, se determina su sexualidad y biología.
Ignorar sus necesidades y desconectarse de su cuerpo han sido los recursos adaptativos que la mayoría de las mujeres ha desarrollado para que su conducta cuadrara con el constructo social imperante. ¿Qué hemos hecho con la rabia, el odio y el dolor derivado de años de violencia y de malos tratos? Algunas veces se han expresado a través de la enfermedad, otras, con sarcasmos e ironías, con agresividad pasiva más difícil de percibir y castigar. Y este dolor acumulado por no haber sido vistas ni respetadas por el hombre ni por la sociedad patriarcal aún está vigente en muchos sentidos, tanto en nuestro interior como en el exterior. Un dolor que tiene historia. En nuestra cultura, la agresividad tiene solamente connotaciones negativas. Pero a menudo la vida nos reclama destruir lo construido, masticar para poder transformar lo existente y nutrirnos en todos los sentidos. Una masticación y transformación que requiere fuerza instintiva y que asegura nuestra supervivencia. Para que la mujer pueda realizar su transformación, necesita abrazar esta agresividad con la capacidad de actuar que trae implícita. Continúa el libro en el siguiente video. Suscríbete para recibir notificación de cada nuevo libro y video que tenemos para ti. Comparte las bellas palabras de este libro con aquellas personas a las que les pueda ayudar.